Bueno, es un gusto presentar en este tramo del programa a Jorge Altamira, quien es un militante trotskista de dilatada trayectoria. Habíamos recién referenciado algunas notas sobre su pasado, ¿no? Vinculado a estas corrientes y, bueno, Jorge comenzó su militancia a fines de los años 50. Así que tiene toda una historia de trabajo en este sector político. Hoy está, digamos, representando a Política Obrera, que es un espacio que está trabajando con, por supuesto, con las clases populares, y en este caso lo hemos convocado en este momento a Jorge para charlar sobre el cuadro internacional del capitalismo, ¿no? Porque es interesante poner blanco sobre negro desde la mirada, por supuesto, del trotskismo o de política obrera en este caso, sobre la situación del capitalismo global en este momento, la situación del imperialismo, las guerras interimperiales. Bueno, hay un cuadro de una complejidad enorme. Jorge, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. No, gracias a usted por su generosidad, por estos minutos y cómo podríamos conceptuar esta situación del capitalismo global en este momento, Jorge. Bueno, mire, aunque las cosas son indudablemente complejas, uno las tiene que simplificar. Dice. Eh, Ocurre lo siguiente, en la disolución de la Unión Soviética, como el restablecimiento del capitalismo en China, no ha completado las aspiraciones del capitalismo mundial. Estos dos fenómenos abrieron para el capitalismo mundial un área de desenvolvimiento capitalista fabuloso, porque lo que antes eran empresas estatales y una economía que no se podía llamar de mercado, las dos se transformaron en economías de mercado. Y en el caso de la Unión Soviética, numerosas repúblicas que integraban la Unión Soviética se separaron y Rusia quedó como una federación independiente de las otras repúblicas. Es decir, la apertura que esto significó para el capitalismo, tomado en su conjunto, fue extraordinaria. Acá quiero señalar algo que hay que tener en cuenta. Con anterioridad a estos procesos, pongámosle en los años 50, en los años 60, en la fila de la Cuarta Internacional se señalaba por anticipado que la apertura de China y de la Unión Soviética era absolutamente necesaria para el capital mundial si quería mantener un ritmo de acumulación capitalista y evitar una crisis estratégica. Es decir, había una anticipación. Por lo menos había un estudio de la situación, Jorge. ¿Cómo? Por lo menos había un estudio, una hipótesis ahí a trabajar. Claro, es decir, eran dos países tremendamente importantes que se habían retirado del mercado mundial como consecuencia de procesos revolucionarios. Nadie abandona por completo el mercado mundial, Seguro. por más estatizada que esté una economía, etc. Pero implica un salto en cualidad. ¿No es cierto? Tener una economía estatizada después de haber expropiado la clase capitalista de ese país y haberse producido revoluciones absolutamente gigantescas, porque en un territorio de 21 millones de kilómetros cuadrados, la clase obrera de Rusia, en aquella época del zarismo, había tomado el poder, y en China se produjo una revolución fundamentalmente campesina de proporciones inimaginables, después de varias guerras, etc. Entonces la recuperación de esos mercados y de esa influencia política era fundamental. Y eso el capitalismo lo obtiene a través de una política de presión económica. Esto también se había anticipado en la fila del trotskismo. Yo diría que
en forma absolutamente extraordinaria, porque ya en el comienzo de la revolución en Rusia, después de la victoria de la revolución, su dirección tenía conciencia que si se mantenía aislada durante mucho tiempo frente a la economía capitalista mundial, la presión de la economía capitalista mundial iba a producir una restauración del capitalismo. Naturalmente los medios pacíficos no funcionaron y tampoco funcionaron los medios militares cuando Alemania con Hitler invadió la Unión Soviética, tampoco funcionaron. Pero de todos modos, este problema quedó planteado y a través de una intensa presión económica, explotando las dificultades de desarrollo económico de naciones aisladas del comercio mundial, se produjo esta restauración capitalista que en el caso de Rusia fue explosiva. Jorge, perdón que lo interrumpa. ¿Qué rol ocupa para usted, si ocupa un rol, la crisis de la productividad de la Unión Soviética en su caída también, ¿no? Anexando o poniendo sobre la mesa lo que usted estaba diciendo Bueno, también. pero eso es producto del aislamiento internacional. Claro, ¿Por qué? Porque todo el régimen autárquico tiene dificultades enormes, yo diría infranqueables, para superar la productividad de naciones que ya eran muchísimo más desarrolladas. claro. Y Rusia era extraordinariamente atrasada. Este era un problema muy importante, daría para otra charla, porque Sin sobre esta dudas. cuestión se discutió mucho en la Unión Soviética y fue una de las grandes divergencias entre Trotsky y Stalin, no solo en términos políticos, sino también en términos de política económica. Lo que proponía Trotsky, que además estaba a cargo de la economía, era muy diferente a lo que proponía Stalin, y eran dos visiones del futuro y del mundo en general completamente opuestas. Pero nos vamos muy atrás si entramos en eso a partir de su planteo inicial sobre la situación. Sí, sí. Lo que quiero decir con esto, lo que quiero exactamente señalar, es que la evolución que ha tenido esta restauración, la apertura al capital mundial, fue insuficiente desde el punto de vista del capital mundial. Qué voracidad. Sí, fue insuficiente. Por ejemplo, le doy dos desarrollos diferentes pero importantes, pero ejemplificadores. Rusia en el año 1997, luego de haber producido la privatización más grande de toda la historia mundial, porque rifó todas las empresas estatales en beneficio de una oligarquía, en el lapso de meses, en el año 1997 estaba al borde de la disolución económica y estaba al borde de la disolución nacional. Por ejemplo, en el año 1997 la bolsa de Moscú quebró en forma extraordinaria y se produjo un nivel de desvalorización monetaria que obligó a introducir patacones en Rusia. Hubo los municipios, los estados de la federación emitían moneda porque la liquidez se había esfumado, el rublo no existía más como moneda. Claro. Frente a eso hubo una reacción del aparato de seguridad de Rusia, que puso a Putin como su hombre para reconstruir el Estado y que se transformó, digamos, en una autocracia política que frenó ostensiblemente esta disolución y estableció un conjunto de defensas de la economía rusa. Una vez que las estableció, Rusia misma, Putin mismo, buscó integrar el directorio capitalista mundial y fue entonces incorporado al G7
que pasó a llamarse G8. Claro, pero eso de alguna manera también colisiona, Jorge, con las apetencias de la OTAN, ¿no? Porque de alguna manera una fuerza ahí en Eurasia fuerte, No, no, en ese momento él propuso el ingreso de Rusia a la OTAN. claro, Con lo cual había un diseño, en contraste con lo que ocurre ahora, claro, ahí está. había un diseño, integrar el Directorio Económico Mundial, ingresar a la OTAN y formar parte del elenco de naciones que maneja la economía mundial. Esto era una contradicción en sí mismo, porque introducía un nuevo competidor en la economía mundial que perjudicaba a los actores relevantes y por lo tanto era un compromiso que no podía funcionar. Claro, era, digamos, de alguna manera el precio que tenía que pagar a Occidente frente a otro escenario como el actual, ¿no? Claro, de todos modos, acá hay un concepto más amplio y es que bajo el capitalismo muchas veces las mejores soluciones son las soluciones pacíficas. Cualquier teórico puede demostrar que el capitalismo es lo suficientemente fuerte como para imponer sin guerras sus planteamientos a naciones más débiles, en este caso a Rusia. Pero en la realidad el capitalismo no funciona de esa manera. Esto es muy importante, es una de las cosas que aprendí siendo muy jovencito en materia de economía. Las contradicciones en la economía mundial se resuelven por la fuerza. Lo otro es hipotético, lo otro es académico. ¿Se entiende? Claro. Lo otro revela un pacifismo que en la economía mundial capitalista concreta, donde rivalizan fuerzas poderosas, no se resuelve de esa manera. Jorge, es evidente lo que usted dice, aunque muchas veces no está sobre la mesa. Son fuerzas asimétricas. Si uno los mide en el norte-norte o norte-sur, o sea, hay asimetrías constantemente, luchas de poder. Ocurre lo siguiente, cuando yo digo por la fuerza, quiere decir que se ejerce la fuerza para imponer. Si esa fuerza es suficiente, imponen su voluntad. Y si no es suficiente, se arriba un compromiso. Claro. Ese compromiso queda sujeto a la evolución ulterior y si ese compromiso es inestable, se vuelve una solución de fuerza. ¿Me explico? Sí, sí. Con esto lo que quiero señalar es que no hay cosa más inestable, anárquica, disruptiva que el funcionamiento del capitalismo normalmente. Es decir, no es un sistema que tiende al equilibrio, sino que tiende al desequilibrio. El equilibrio es episódico entre una fase de desequilibrio y la siguiente fase de desequilibrio. Y se puede ver en la historia. Gran Bretaña era la potencia imperialista absolutamente dominante y después de un periodo pasó a ser Estados Unidos. Pero Claro. para eso, la humanidad perdió 200 millones de personas en 2 guerras mundiales. No es un Entonces, detalle menor. la idílica del capitalismo. Claro. Me doy cuenta, leyendo los diarios y todo lo demás, hay mucha gente, que el presidente que tenemos ahora, no tiene ni idea. Es es un tiro al aire, no tiene idea del proceso real. Y luego incorpora Milei a la Argentina, la mantiene como aliada extra-OTAN y busca intervenir en la guerra de Ucrania a través de cadenas de producción y de valor que fomenta Estados Unidos. Entonces es una hoja al viento, en el caso del presidente argentino, que se lo llevan puesto los grandes intereses económicos. Sin duda, Jorge, pero antes de entrar en la Argentina, El antes de caso de... ingresar en la perdón, pero le estaba intentando volver a plantear, digamos, antes de ingresar a Argentina, que vamos a llegar seguramente, usted se estaba refiriendo a la salida del socialismo y estos reacomodamientos del capitalismo, Rusia, China. Bueno, es interesante
seguir mapeando esto para tener claro cuál es la situación del capitalismo global hoy en general, ¿no? Después vamos a llegar al sur. No, pero por eso le digo, ahora tomemos el caso de China. China fue una salida fantástica para el capitalismo mundial. El Claro. capitalismo mundial gozó de 15 o 20 años de estabilidad por lo que compraba y vendía de China. Amplió el mercado mundial a 1.400 millones de personas. Sí, a veces se pasa por alto, Jorge, el acuerdo entre Mao y Nixon, ¿no? Como si hubiera sido algo irrelevante, algo... Fue clave. Ese acuerdo fue absolutamente clave, interpretado en su momento como una tentativa de dividir a Rusia de China, Claro. inauguró una nueva etapa. Acá le quiero señalar que nosotros mismos, algo que reivindico mucho, cuando en el año 1982, con Margaret Thatcher en Gran Bretaña cedió Hong Kong a China, toda la izquierda mundial dijo, viva China, que recuperó sus Malvinas. ¿Entiende o no? Los Sí, sí. únicos que no dijimos eso, sino que dijimos lo contrario, fuimos nosotros. Porque lo que nosotros dijimos fue lo siguiente. Si el centro de capital internacional es la más importante de Asia pasa a la soberanía china, China ya no es un país capitalista. Es Pero decir, es Thatcher, una, Jorge, perdón, es una interpretación de sentido común, ¿no? Nunca un no, imperio, en este caso no fue Inglaterra, interpretación ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro. Fue la nuestra. Lo tengo perfectamente claro porque advertí ese problema, como ahora cuando fuera de cámara hablamos de Macron y comentábamos que en los artículos míos señalé que el desarrollo que se está produciendo ahora era el que yo había señalado ahí. La afirmación es sorprendente porque Hong Kong es muy pequeña claro. y China es enorme. Ahora, Hong Kong es el centro financiero más importante de Asia. Quiere decir que el Estado chino pasaba a ser el protector del centro financiero capitalista más importante. Quiere decir que se iba al capital, se embarcaba hacia el capitalismo China. Y por eso Margaret Thatcher hace un acuerdo. Porque si hubiera sido Malvinas, China la toma y establece en Hong Kong el régimen que hay en China, que estaba Claro. estatizado. No, una vez que toma Hong Kong, impulsa el régimen de Hong Kong adentro de China. Y nace la bolsa de Shanghái, y la entrada de capitales, y el mercado, y el desmantelamiento de muchas empresas estatales. Inaugura un proceso capitalista que en el paso de China la ha transformado en una potencia mundial. Y en este sentido se transforma en concurrente concurrente de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos aprovechó todo ese desarrollo, donde le vendía lo más caro a China, y China le vendía zapatillas por su mano de obra barata, y ahora China vende supercomputadoras. Entonces usted acá tiene de nuevo, bajo una forma diferente a la de Rusia, este problema de la competencia mundial y del cierre de esos mercados, no porque dejaron de ser capitalistas, son más capitalistas que nunca, pero ya el capital mundial no puede entrar ahí como si quisiera. Entonces ustedes tienen el estallido de esta guerra. En general se habla de razones geopolíticas como causa de la guerra. Eso supone, para el que habla de esa manera, que las guerras tienen en cuenta la dominación política y territorial. Por lo tanto, están en la cabeza de los líderes estatales y sale de la cabeza de ellos. No. Domina la economía.
lo que impulsa la guerra es la expansión del capitalismo hacia nuevos lugares, y cuando todos los lugares ya están ocupados, a una redivisión de los lugares ya divididos. Entonces el impulsor de la guerra es la OTAN, porque ella es la que tiene la dinámica. Es la que tiene la dinámica de la situación. La Unión Europea y Estados Unidos son el eje del capitalismo mundial. Los otros son advenedizos. De manera que el que impone una dinámica, y bueno, y los que enfrentan a la OTAN o están enfrentados en este momento, lo hacen en función de sus propios intereses capitalistas. Claro. No es como cuando Rusia, después de la toma del poder por los bolcheviques, sufrió una invasión de 14 naciones extranjeras. De un lado había intereses capitalistas, las 14 naciones europeas. Del otro lado, desde el punto de vista bolchevique, estaban los intereses de la clase obrera. Claro, claro, claro. No un rival capitalista. Hoy es un rival capitalista, José. Hoy es un rival capitalista. Relativamente porque no pueden, son muy débiles todavía con respecto a la importancia que tiene la OTAN. Cuando estos países alegan queremos un mundo multipolar, no estamos en contra de Estados Unidos, dicen, no estamos en contra de nadie, solamente queremos que todos juguemos con las mismas reglas. En realidad están diciendo que la guerra va a continuar, porque para quebrar el mundo unipolar de Estados Unidos y establecer el multipolar, van a ir a la guerra. Ahora, sin dudas, Jorge, pero además esto nos obliga desde el sur, ahora entramos también en la cuestión del sur, nuestro lugar en el mundo, en que estas disputas interimperiales, interhegemónicas o entre las distintas hegemonías del capitalismo mundial, también impactan en el sur, ¿no? Se suele escuchar aquí, bueno, el mundo se está reconstruyendo la multipolaridad, un mundo con distintos actores centrales, pero esto desde el punto de vista de la clase obrera y de los intereses de los argentinos, ¿qué representa, no? Porque hay que leerlo en esa clave. No, por supuesto, indudablemente. El valor de interpretar una situación mundial cuando se trata de la política nacional del país de uno es no cometer el error del provincialismo, juzgar los acontecimientos internos en el marco de las fronteras nacionales. El que hace eso se equivoca, ¿no es cierto? Con Milei, Argentina ingresa al bloque de la guerra. Este es el punto. A diferencia de Brasil, donde Bolsonaro quiere ingresar al bloque de la guerra, y Lula no se quiere pelear con nadie, no es que sea, pero quiere mantener la neutralidad. Es curioso porque en la Segunda Guerra Mundial Argentina fue neutral, sí, sí, y Brasil ingresó con los aliados. Y ahora nosotros vamos con los aliados y Brasil intenta mantenerse neutral, porque Brasil perdería toda su autonomía económica, ha crecido. Mire, Brasil es la sexta potencia mundial, Gran Bretaña la novena. ¿Qué tal? Hoy, desde el punto de vista del peso económico, Brasil es más importante que la famosa imperialismo de Su Majestad, aquel 2 siglos de dominación inglesa implacable. sí, sí. Es muy interesante. Ahora, quiero colocarle para cerrar esto, cómo se enlaza toda esta situación de guerra. Estamos en una guerra mundial, lo dijimos el día que Putin invadió. Porque, a ver, es muy sencillo. Si estás invadiendo, quiere decir que todos los puentes de negociación no funcionan. Se dirime por las armas. Y se van a dirimir por las armas entre Rusia y China de un lado y la OTAN del otro, es una guerra mundial. Y abre el camino para otras guerras, como la que está llevando adelante Israel contra
el pueblo palestino. Claro. También en África, donde Rusia ha apoyado varios golpes militares nacionalistas para sacar de África tanto al imperialismo francés que domina esa región, al sur del Sahara, y a Estados Unidos. Entonces, el conflicto que hay ahora es el siguiente. ¿Esto va a terminar una guerra atómica? Es decir, ¿a dónde nos conduce esto? Bueno, el peligro de una guerra atómica existe. El que lo niegue es un torpe. Primero porque se están construyendo armas y misiles todo el tiempo y algún propósito tienen. Claro. Los estados mayores ya tienen identificado cómo van a atacar con armas atómicas a sus rivales. Yo he leído una barbaridad sobre eso. Incluso vi cosas locas. Tanto en Estados Unidos como en Rusia hay teóricos favorables al primer golpe, es decir, atacar primero, con armas atómicas. Es la idea de que el pánico que van a producir van a frenar que el rival conteste con armas atómicas, que rápidamente va a buscar, que son cosas locas, pero quiero decir, están en el escenario, se discuten. Bueno, de alguna manera eso es lo que pasó en Nagasaki e Hiroshima, Jorge, ¿no? Ya ocurrió en el ataque a Hiroshima y está presente. Pero lo que está buscando por ahora los bandos en guerra, en el caso de Rusia y de Putin, como de China, es arribar a un compromiso por inestable que sea. Pero en el caso de Biden, de los demócratas, de los conservadores británicos, de los laboristas británicos, bueno, del conjunto de la Unión Europea, quieren repetir lo de Reagan. Te voy a acosar tanto militarmente que vas a quebrar económicamente. Y cuando quiebres económicamente, vas a quebrar políticamente. Biden lo dijo al comienzo de la guerra, cuando señaló que pensaban llegar a Moscú, la OTAN. Él lo dijo. Y lo dijo en un discurso en Polonia ante formaciones militares norteamericanas. Tropas norteamericanas que se encontraban en Polonia. No quiso decir que va a llegar el ejército norteamericano a Moscú. Lo que quiso decir es que va a provocar una crisis de régimen y crear una situación en que los sectores más pro-OTAN dentro de Rusia, más preocupados por sus negocios particulares que por el fenómeno general, lleguen a un acuerdo. Estados Unidos tiene una... Déjeme decirle esto. Estados Unidos, sí, por favor, como la mayor parte de los países desarrollados, tienen grandes burguesías nacionales que se desarrollaron al cabo de 300 años e instalaron todo un régimen social vastísimo. En Rusia no es así. La burguesía rusa, o la oligarquía rusa, tiene 20 años de vida. No tiene los pies en su país, no tiene raíces. Y lo prueba el hecho de que tiene más plata invertida en la bolsa de Londres que en Rusia. Es una burguesía semicolonial. Putin en ese sentido busca elevarse por encima de ellos para defender el contexto ruso unificado. Pero si es por la oligarquía son capaces de vender a Rusia por partes. Ahora, esto que usted estaba mencionando recién respecto a la estrategia norteamericana, repitiendo la lógica de Reagan, bueno, estaba presente ya en los esbozos de Brzezinski y de Kissinger, ¿no? Esta idea, por eso le mencionaba a Jorge, llegar a esta crisis de productividad, ¿no? Porque van acorralando a sus rivales, los van metiendo en un gasto y en una inercia militar que es insostenible en el tiempo. Sí, pero la cosa ahora no es como era antes. Ahora el que tiene la crisis de productividad es Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, porque ocurre lo siguiente, es verdad que invierten en algunas ramas. Considerado de conjunto la inversión en Estados Unidos es mínima. Porque la infraestructura norteamericana está quebrada, los caminos, los puentes.
no han invertido nada. En un cálculo de cuánto crece el Producto Bruto o en un cálculo del Producto Bruto Interno, usted tiene que restarle la amortización del capital. Se llama Producto Bruto porque usted no descontó la amortización. Claro. Cuando usted descuenta la amortización es Producto Neto Interno. El Producto Neto Interno en Estados Unidos es negativo, es decir, es decreciente. Cuidado, no invierte. No hay que dejarse engañar por las operaciones de bolsa, porque es verdad que el capital puramente financiero y especulativo, que era la mitad de la inversión del Producto Bruto en los años 50, hoy es 6 veces el Producto Bruto. Entonces hay un reclamo a volver al capital industrial. Entonces, el avance del parasitismo económico, que es cuando crece el capital en dinero mucho más que el capital efectivamente aplicado a la producción, eso es parasitario, afecta enormemente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda pública del 120% del PBI. Antes de la guerra, hace 7 años, tenía una deuda pública del 40%. Eso explica, Jorge, eso explica la posición política y la construcción de un fenómeno como el de Trump también, ¿no? Que representa a los sectores industriales y desplazados, de alguna manera, del centro. Exactamente. Trump considera que todas estas guerras desgastan más a Estados Unidos y que Estados Unidos, para ir a una guerra victoriosa, tiene que volver a ser la potencia que fue en materia industrial, etc. Y ahí va a ir a la guerra. Él es antichino, él cree que hay que eliminar a China. Pero dice lo siguiente, si nosotros tenemos que eliminar a China, ¿por qué gastamos plata en Afganistán? ¿Por qué gastamos plata en Irak? ¿Por qué gastamos plata acá? ¿Por qué gastamos plata allá? Nosotros tenemos que tratar de recuperar, porque somos una potencia en decadencia, para poder enfrentar este desafío. Y entonces acá se combina un fenómeno que es explosivo, y es que las potencias en decadencia que emprenden aventuras militares o procesos militares, fatalmente concluyen en el fascismo interno. Porque la población ya no tiene condiciones de sustentar económicamente la guerra. Su nivel de vida retrocede. Esto ya lo planteaba Trotsky hace tanto tiempo, ¿no? Cómo el capitalismo opresivo, puertas adentro, tiene unas características en este sentido, en esta línea que usted está marcando, que es distinto al capitalismo periférico. Que atribuye a la gente, no, lo que pasa es que el pueblo se está yendo al fascismo, a no sé qué historia. No, tiene esta raíz histórica. Claro. Después las poblaciones tienen que hacer frente, con la conciencia que tengan, a esta deriva. Y ahí la importancia de los partidos políticos revolucionarios, socialistas, en hacer comprender cuál es la raíz del problema. Claro. Lo curioso, Jorge, ya que lo menciona Trump también, que estamos hablando de Trump, es que, bueno, Trump tiene esta línea, que es una línea desde su posición de país imperialista, como dirigente de un país imperialista como Estados Unidos, y bueno, y Milei, de este lado, de alguna manera, se quiere vincular a la figura de Trump, ¿no? Trump, que es industrialista, que va por la economía real, la recuperación de la economía real de su país, felicita a Milei, ¿no? Que es, desde el punto de vista de la economía interna, lo contrario, ¿no? Porque es la especulación pura, es redoblar toda la economía especulativa, ¿no? No, eso es relativo. En realidad, Trump tiene para esta campaña electoral, ha presentado un programa que es un calco del de Milei, porque para industrializar quiere llevar el impuesto a las ganancias de la industria a casi cero. ¿Me explico? El que paga el pato es la clase obrera de la industrialización que quiere Trump. Claro. Ahora, usted puede hacer eso. Estados Unidos podía hacerlo,
pero ahora tiene una deuda pública del 100%, del 120% del PBI, y una parte importante de esa deuda está en manos de los rivales de Estados Unidos. De China, por ejemplo. Por ejemplo, de China. Entonces mañana, si la cosa se rompe, China le clava la deuda, pierde plata a China, pero hunde el dólar. Y eso sería un factor de guerra. Hay dos cosas que son factores de guerra que ya se han explicitado. Porque aunque parezca mentira, las potencias se dicen entre ellas, si vos pasás de esta raya, yo te hago la guerra. Por ejemplo, Inglaterra, que dominaba el comercio marítimo, le dijo a Alemania en 1910 que el tonelaje de la Armada de Alemania no podía pasar cierto nivel, porque eso significaba, si pasaba ese nivel, significaba la quiebra del monopolio inglés. Y Alemania siguió adelante porque era el país que estaba avanzando. Sí. Y estalló la guerra. Estados Unidos le planteó dos cosas a China. Una, que no puede pasar un determinado nivel en la producción de supercomputadoras o chips, que el monopolio tiene que ser norteamericano, que no va a ceder eso. Por eso es que tanto Trump como Biden procuran bloquear el desarrollo de China en ese aspecto. Y el otro es que no liquide la deuda, porque es un golpe brutal al dólar. Claro. Entonces, el dólar y los chips son dos umbrales que han quedado establecidos, como el tonelaje. Esto no lo digo yo, lo repiten constantemente los diarios como Financial Times, que además cuentan también lo del tonelaje alemán, aquella disputa. No me enteré por el Financial Times, pero cuando lo vi, dije, ya esto se entiende que estamos en aquella situación. Claro. Entonces, como usted ve, acá hay un problema fundamental que hay que plantearse. ¿Vamos a tolerar el asesinato masivo de millones y millones de personas por una disputa capitalista? El socialismo tiene que ser reivindicado ahora para terminar con lo que Milei considera tan hermoso, que es la competencia capitalista. Pero cuando un banco como el Macro le vende los títulos, los pases al Banco Central, le grita y lo denuncia como golpista, cuando lo único que hizo el Banco Macro es comportarse como un capitalista, que es lo que reivindica, lo que Milei pide que todo el mundo haga, que todo el mundo se comporte como un capitalista. Bueno, este se comportó como un capitalista y lo acusa de golpista. Esto es una señal de la quiebra de la experiencia de Milei, porque la manifestación más clara de la quiebra de un gobierno, que anticipa la quiebra del gobierno, es cuando se rebela contra sus propios postulados. ¿Se entiende? Por ejemplo, bajo el peronismo, con los Fernández, Alberto y Cristina, la pobreza creció una barbaridad. Y su postulado es que como ellos son nacionales y populares, no van a empobrecer al pueblo. Entonces el pueblo le dio una patada en el culo y le votó en contra ya en las PASO del año 21. Cuando los gobiernos entran en contradicción con sus propios postulados, con aquellos que los llevaron al gobierno, ese es el síntoma, la señal. Sin duda. Claro. La contradicción, ¿no? Son contradicciones muy fuertes en la base social, Jorge, ¿no? Y frente a estas contradicciones enormes, Argentina, usted ya que mencionó el tema de la pobreza crece 7% acumulativo anual desde el ingreso de esta etapa de economía especulativa, si podemos sintetizarlo de alguna manera, ¿no? Como momento histórico, ¿no? En la salida de la sustitución de importaciones y el ingreso abrupto a una etapa de especulación total en Argentina, o casi total,
conlleva un 7% de crecimiento acumulativo anual de la pobreza desde 1975-1976, ¿no? ¿Qué etapa está viviendo la clase obrera y qué salidas le ve en este contexto, Jorge, en la República Argentina? No, ahora ya entramos en un aspecto que es complejo, tiene una mayor complejidad porque se trata del problema de que las grandes organizaciones que creó la clase obrera quebraron todas. Quebraron todas por su grado de complicidad o de integración con el régimen capitalista. Por ejemplo, las internacionales socialistas, Sí, sí. los partidos comunistas, las burocracias sindicales. La clase obrera tiene que reconstruir su programa histórico, ¿no es cierto? Es como si un hombre llega a los 80 o a los 70 y dice, bueno, ahora tengo, a la luz de una serie de crisis y quiebras, tengo que empezar de nuevo. Y esa es una tarea compleja porque hay una crisis de programas y de ideas. Por ejemplo, para dar un ejemplo en Argentina, la burocracia sindical patea para el lado de Milei. Por ejemplo, yo doy un ejemplo Sí, sí. fácil de entender. El convenio de la Unión Obrera Metalúrgica, de su rama siderúrgica, venció en noviembre. La Unión Obrera Metalúrgica no le ha podido imponer un convenio colectivo de trabajo a Techín. ¿En cuánto ya? 8 meses. No es que imponerle un aumento, imponerle cosas absurdas o no absurdas, pero de gran alcance histórico. Sí, sí. No, que simplemente ajuste el salario por inflación, que de noviembre a ahora fue del 70%. Claro, también está el problema, Jorge, no se puede desconocer de las bases sociales, que está ligado a lo que usted decía, el clima de concientización de la época, el clima cultural de la época, porque por más Sí, que la dirigencia sea vanguardista, pero hay es difícil si la base social, que cuando te tocan el 70% del salario, sí, es decir, se terminó el clima cultural. La Unión Obrera Metalúrgica no le ha podido hacer, no ha querido de ninguna manera hacer una huelga, ocupar la fábrica, actuar por algo tan elemental como, che, mirá, venció el convenio en noviembre, tenemos que renovarlo. No es que pedían, por ejemplo, 6 horas de trabajo, ¿me explico? sí, sí. Sin afectar salarios, grandes reivindicaciones. No, la renovación del convenio colectivo de trabajo. Eso de un lado. Y de otro lado, los partidos de izquierda en general están apoyando a la OTAN. Bueno, se vio en Francia, Jorge, en esta coalición que apoya a Macron, ¿no? Entonces usted mire el hundimiento, porque en esa coalición está el Partido Socialista y el Partido Comunista. Sí, sí, que apoyan la guerra contra Ucrania, o sea, la guerra de Ucrania. Es una pelea de la democracia contra la autocracia, Claro. pero en el fondo defendiendo los intereses del capitalismo francés. En cambio, por ejemplo, en otras guerras, por lo menos los partidos comunistas desarrollaban acciones de masas inmensas contra la guerra, siguiendo la línea de Lenin en Rusia. Entonces usted tiene una crisis de dirección, Enorme. por dirección no solo el liderazgo. Detrás del liderazgo, programa, Un programa, claro, una crisis programática. todo el concepto integral de lo que es dirección. Claro, claro. Una crisis de dirección. Por ejemplo, acá mismo en Argentina, en estos meses, el Frente FITU ha ido detrás de la burocracia de la CGT. Inclusive fue un acto el 1 de mayo, donde no salió ni siquiera un dirigente de la CGT a ver a la gente que había manifestado, porque estaban discutiendo dentro de la sede con Kicillof.
Entonces están buscando pequeñas ventajas parlamentarias y planteamientos como el que yo desarrollé hoy con usted, estoy aquí, Sí, sí. como catastrofistas. Es decir, de alguien que por alguna pulsión ve la catástrofe alrededor de la esquina. Ahora, qué difícil es hacer política, Jorge, sin diagnóstico y sin programa. O sea, es casi... Exactamente. Ocurre eso. Y sin embargo, nosotros en nuestro análisis hemos afinado tanto el análisis que distinguimos cada etapa del desarrollo de esta catástrofe. Por ejemplo, yo el otro día escribí en qué términos se van a poner de acuerdo Putin y Trump para parar la guerra de Ucrania. Y yo que digo que esta es una guerra producto de contradicciones insuperables. Pero probablemente lleguen a un acuerdo porque lo necesita Trump para reconstruir la posición de Estados Unidos. Y después ir a la guerra. No me contradigo. Se entiende, nuestra corriente política tiene... Yo estoy muy satisfecho por los compañeros que integran nuestra corriente política en el sentido que tienen el dominio de las contradicciones. No lo lineal. Lo lineal no existe. No existe. Ni para adelante ni para atrás. Los que quieren ir para atrás no van a volver al punto de partida. ¿Se Es entiende? irreal. Claro. Entonces, como usted ve, hay una gran crisis de dirección que no se va a resolver gradualmente con una comprensión mayor de las cosas, porque todo es muy avanza a saltos, sino que se va a resolver en términos de, o mejor dicho, va a empezar a cambiar, no a resolver, ya es una palabra mayúscula, resolver, un cambio de tendencia en el movimiento obrero a partir de las explosiones sociales. Por ejemplo, lo de Francia es muy interesante. ¿Por qué? Porque Francia está al borde de una explosión política. Macron no puede pretender seguir gobernando por el resto del periodo parlamentario porque los demás no logran formar coaliciones. Él no puede negarle al nuevo Frente Popular el derecho a formar gobierno. Claro. En un país parlamentario, donde nadie tiene mayoría, pero hay uno que está delante de los demás, el presidente convoca al partido que sacó más votos y le dice formar gobierno. Si después no puede formar gobierno, invita a otro. Entonces Macron no puede y no quiere invitar al Frente Popular. Quiere dividir al Frente Popular. Con lo cual, no ha investido un nuevo gobierno. Y ha habido elecciones. El tipo está ignorando las elecciones. Ahora vienen los Juegos Olímpicos. Entonces no va a investir un nuevo gobierno. Porque hay que hacerse cargo de los Juegos Olímpicos. ¿Dónde queda la crítica a la autocracia rusa, Jorge, no? Va a esperar hasta septiembre. Claro. Una vulneración de los principios representativos brutal. Sí, sí, sí. Francesa no estaba votando a la izquierda. Estaba votando a Macron y a Le Pen. Y ante esta crisis salió en masa a votar un frente de izquierda que no tenía ni programa ni nada, aunque ellos dicen que elaboraron un programa, porque es un frente con muchas contradicciones internas. Lo armaron en 2 días, un frente en 48 horas, nada más que para atender a la súbita situación creada por la disolución de la Asamblea Nacional. ¿No? Pero eso fue suficiente para que en la Plaza de la República se reuniera una multitud que hace mucho tiempo que Francia no ve. Claro. Eso ejerce una presión. Esto termina en una huelga general, no por salarios, no por condiciones de trabajo y no por jubilaciones, sino una huelga política, por el reconocimiento del voto. Entonces, bien, mire cómo cayó Sunak, en inglés, que le ganó al Partido Laborista. Y ahora el problema es con Alemania,
donde vuelve la derecha y la ultraderecha el año que viene. Es un gobierno liquidado este que hay ahora. De gobierno socialdemócrata. Estos terremotos políticos Claro. fuerzan a la población a ubicarse, ¿no es cierto? Además tienen una crisis económica muy grande, por ejemplo, Alemania está en una recesión implacable. Sí, sí, por eso el ajuste al sector agrario, Jorge. Ahí está. Entonces, como usted ve, hay que reconstruir una dirección del movimiento, de la clase obrera en un escenario propicio por sus convulsiones, sus contradicciones, a un gran programa. Y bueno, la humanidad encontrará el camino para eso y nosotros ya hemos elegido un camino que exponemos públicamente y que se lee en todo el mundo. Que Sí, se, sí. ¿no? Es una tarea súper compleja, Jorge, por supuesto, ¿no? No es sencilla porque también hay que correr de atrás con la caída de Pero lo que usted eso decía. lo hace más, hay una cosa que a veces no se percibe. Hay gente que frente a la adversidad reacciona de un modo diferente, por lo menos al que actúo yo. A mí me incentiva el cerebro. ¿Me explico? Se Sí, sí. complican las cosas y entonces nuestros análisis procuran ir más lejos. Yo recuerdo el 24 de marzo del 76, que habíamos pronosticado que una nueva dictadura en Argentina iba a ser criminal, y nos adaptamos a las condiciones, tomamos nuestros recaudos para no caer bajo la garra de la dictadura, y nuestros primeros textos sobre cómo encarar la lucha contra la dictadura fueron recibidos con un entusiasmo enorme en el exterior de Argentina. Dice, ¿cómo puede ser? Ustedes son ahora más lúcidos que bajo el régimen democrático. Hay que Claro. recoger el desafío. Para eso nos dotaron de un cerebro a los seres humanos. Sí, sí, también depende de la situación material de cada actor, Jorge, ¿no? Porque No, no, el, porque hay colectividades. Mire, Argentina es el país más organizado del mundo. Todo el mundo pertenece a algún lugar en el que hay una actuación colectiva. Desde un comedor popular, una organización social, un partido político, asociaciones culturales, movimientos artísticos. Cuidado, eso es poderoso. Y eso se manifestó en la lucha de las mujeres cuando impusieron el derecho al aborto. Una explosión, un entusiasmo que yo, que no soy mujer, me volvió loco de entusiasmo. Fui a la manifestación. claro, sí, también ahora salvando las distancias, con la lucha vinculada al tema universitario, Jorge, ¿no? Más allá de los actores políticos subyacentes, había cierta transversalidad allí. Y ahora se va a reanudar porque ya salió en el diario que no se llegó a ningún acuerdo de nada y no entregan un mango a la universidad, pero Milei viaja por todo el mundo con la plata de los contribuyentes y sin reunirse sin ninguna actividad que ayude al Estado de una u otra manera a mejorar su performance. Jorge, la verdad, le queremos agradecer su generosidad para desarrollar todos estos temas que realmente son necesarios, son importantes y bueno, no son debatidos muchas veces dentro de lo que es el sistema político convencional o hegemónico, por así decirlo, y dentro de los medios hegemónicos. Porque las columnas sobre política internacional en los grandes diarios, bueno, hay que tener en cuenta que los dueños de los grandes diarios no van a Claro. permitir una Pero apertura no, eso es como analítica. lo que usted dice, lo refrendo al 100%. Pero hay algunos columnistas, generalmente mujeres, que la ven. Por ejemplo, hay una periodista, creo que se llama Corradini, Lucía, creo, de La Nación, que está, no sé dónde está, si en Londres o en París, es una corresponsal, Sí, sí. que sus análisis de la crisis europea son interesantes.
Ahora, cuando habla de Rusia y de la guerra de Ucrania, Se cae la estantería. se cae la estantería, es decir, es lúcida muy lúcida, muy bien, yo lo valoro, me gusta que la gente escriba bien y tenga, pero claro, tiene esas contradicciones. Jorge, ha sido un gusto y bueno, ojalá podamos reanudar estas conversaciones en cualquier momento, ¿eh? Bueno, gracias por interesarse desde la provincia de Entre Ríos. De Santa Fe, Santa Fe. Ah, bueno, sos de Entre Ríos porque me dijo Brian, Bueno, somos de la Liga de los Pueblos Libres, si se quiere, ¿no? Así que estamos en el mismo espacio. no, no, pero creí que Brian me decía que era de Entre Ríos. Bueno, no, no desmerece que sean santafesinos para nada, aunque yo no soy ni de Newell's ni de Central. No, pero eso es Rosario, Jorge. Acá estamos en la ciudad de Ah, Santa Fe tienen Colón y y tienen. Ay, Unión. ¿ustedes qué, de Colón o de Unión? De los dos. No, en verdad, cuando voy a la capital de la provincia, lo primero que hay es un choque entre los compañeros. Lo primero que veo es que salta la rivalidad entre Unión y Colón, ¿cierto? Es, No, no, es increíble, bueno, ¿no? Pero también eso es parte de la política, ¿no? Porque son expresiones culturales, en definitiva, con sus grandes contradicciones y el ingreso de los negocios, pero no dejan de ser expresiones populares por no, y antonomasia, ¿no? además que te ves una cosa, hay equipos de fútbol o clubes que han tenido una correcta posición sobre los desaparecidos, sobre el derecho al aborto, y a veces con la desaparición de gente como esta, la de Loan ahora, Sí, sí. que han intervenido y la tribuna los saluda. Así que Milei tiene un problema. Claro, 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 sí, sí, es cierto. Y también la conciencia popular, por ejemplo, lo de Malvinas está muy presente, ¿no? Ningún gobierno puede soslayar que el pueblo, como actor popular, como actor social, también tiene conciencia del tema de la soberanía de Malvinas. Y eso también es interesante, Jorge, ¿no? Es un elemento a ¿No? tener en Claro, cuenta. es interesante. Absolutamente. Bueno, un día si quiere hablamos de Malvinas. Seguro, seguro. Le mando un fuerte abrazo Malvinas, y creo que nuestra corriente política tuvo uno de sus momentos más ricos de intervención. bueno, sería muy interesante esa conversación. Lo dejamos para otro momento y le mandamos un fuerte abrazo, Jorge, ¿eh? Bueno, igualmente. Y que tengas éxito en tu actividad. Bueno, muchísimas